Buenos días, bienvenidos al webinario sobre fichas de datos de seguridad, fuente de información para la gestión del riesgo químico. Este webinario lo va a impartir Rudolf van der Haar, higienista industrial, y es jefe del Servicio de Condiciones Ambientales de la División de los Servicios de Prevención de MC Mutual. Cuando quieras, Rudolf. Gracias, Isa, por la introducción y bienvenidos, bienvenidas a este webinario sobre las fichas de datos de seguridad. Os voy a hablar sobre algunos temas o datos que podemos encontrar en estas fichas y pondré énfasis en qué información es relevante o, a mi juicio, es importante que podamos utilizar para la gestión de riesgo químico. Os voy a hablar de estos 7 temas, algo sobre reglamentos que existen, que tienen que ver con las fichas de datos de seguridad, hablar sobre la calidad de las fichas, los diferentes apartados. Un tema muy importante que yo creo que muchos técnicos de prevención estamos utilizando esto son las indicaciones de peligro. También datos relevantes son los datos físico-químicos y qué podemos hacer con estos datos. Y también, aunque sea breve, algo sobre las fichas de datos de seguridad extendidas o ampliadas, en las cuales podamos encontrar información sobre escenarios de exposición. Y también os voy a mencionar, y también en breve, en forma muy breve, los valores límites que aparecen en las fichas de datos de seguridad. También deciros, si tenéis alguna pregunta, por favor que lo podáis poner en el chat. Entonces, al final de mi ponencia, yo puedo ver las preguntas y yo intentaré responderlas de forma más adecuada posible. En cuanto a la reglamentación, entonces tenemos 2 reglamentos relevantes en cuanto a las fichas de datos de seguridad. Por un lado está el reglamento CLP, que es el Reglamento Europeo sobre la clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas peligrosas. Y esta clasificación y etiquetado está alineado con un sistema de clasificación y etiquetado a nivel mundial, que es de las Naciones Unidas. Y esta clasificación, es decir, está basado en criterios técnicos, criterios toxicológicos, entre otros, y el reglamento CLP define estos criterios. Por otro lado, tenemos el reglamento REACH. El REACH es un reglamento europeo relacionado con el registro de las sustancias químicas. Toda la sustancia química que se utiliza en Europa tiene que estar registrado. Y dentro de este reglamento REACH también lo que se hace es la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos. En cuanto a la autorización, deciros de que significa de que determinadas sustancias químicas se pueden utilizar solamente bajo una autorización específica. Os puedo dar un ejemplo: el dióxido de cromo no se puede utilizar sin esta autorización. En cuanto a la restricción, es decir, que algunas sustancias químicas solamente se pueden utilizar en determinados usos o determinados procesos. Es decir, su uso está restringido. Todo esto, este proceso de evaluación, autorización y restricción está definido en el reglamento REACH. Este registro, como digo, que es para todas las sustancias químicas que se utilizan o que se importan o que se fabrican, comercializan en Europa, más de 1 tonelada por año. Estuve mirando hoy en la mañana cuántas sustancias están registradas en este momento.
Bueno, a partir de 1 de abril de 2024 están registradas 22.600 sustancias químicas. Y el reglamento REACH, y es ahí la importancia con las fichas de datos de seguridad, define los criterios que tienen que tener estas fichas de datos de seguridad, su contenido. ¿Quién es responsable de la elaboración de estas fichas? Este es el fabricante o el importador, que son responsables de elaborar las fichas de datos de seguridad de las sustancias químicas. Obviamente tiene que estar en el idioma del país y quien tiene que entregar las fichas es el proveedor, el responsable de la comercialización del producto químico. Y estas fichas no son fichas que una vez hecha ya está, no, se tiene que revisar de forma continuada. ¿Por qué? Porque cuando hay una nueva clasificación de una sustancia, se tiene que obviamente actualizar las fichas. Como te dijo antes, si hay una sustancia química que por un motivo se puede utilizar bajo autorización, también tiene que reflejarse en la ficha. O si una sustancia solamente está bajo el proceso de restricción, también tiene que estar reflejado en la ficha. Entonces, las fichas tienen que ser actualizadas de forma continua. Es un tema muy relevante porque cuando recibimos la ficha, y yo insisto mucho, lo primero que hay que hacer es fijar la fecha de emisión o la fecha de revisión de una ficha. En mi trabajo, aquí en la Mutua, cuando tenemos una consulta sobre algún riesgo de químico y solicitamos las fichas, muchas veces las fichas que facilitan las empresas son fichas, yo diría, antiguas. Por ejemplo, en este caso tenemos una ficha que tiene la última revisión en 2015, es decir, ya tienen 9 años, casi 9 años de antigüedad. Cuando tengamos una ficha con esta fecha, en primer lugar hay que interpretar los datos que ofrece esta ficha con cierta precaución, porque puede contener información desactualizada. Como ya dije antes, se revisa de forma constante la clasificación de las sustancias químicas. Os puedo decir que en el comité a nivel europeo que revise la clasificación se reúne 4 veces al año y más o menos unos 50 sustancias químicas por año están bajo revisión. Es decir, si yo tengo una sustancia que por un motivo de nueva información se reclasifica la sustancia en otra categoría, entonces se tienen que actualizar las fichas. Y mi recomendación es cuando se tiene una ficha de datos de seguridad con más de 2 años de antigüedad, solicitar una ficha actualizada al proveedor. Bueno, el contenido de una ficha de datos de seguridad tiene 16 secciones. Está definido en el reglamento REACH, tal como he dicho antes, y todas las secciones y todos los epígrafos tiene que estar rellenado. No se puede dejar nada en blanco. Y además, cuando se trata de una sustancia peligrosa y que se utilice en más de 10 toneladas por año, se requiere una ficha de datos de seguridad ampliada o extendida. Es decir, en su anexo, tener los escenarios de exposición. Al final de mi ponencia os voy a dar un ejemplo de ello. Ahora vamos a ver las diferentes secciones que contiene la ficha de datos de seguridad. En la sección 1
es la identificación de sustancia o la mezcla al producto y la empresa. Entonces, si se trata de una sustancia, entonces estará el nombre y, importante, es el número de registro REACH, es decir, cada sustancia química tiene que estar registrado y tiene un registro en el reglamento REACH. Cuando se trata de una mezcla, entonces tiene que estar el nombre de la mezcla. Y después, en el mismo sección 1, en el párrafo 1.2, tenemos los usos. Y yo creo que es muy importante también que fijamos muy bien este apartado. Aquí, en este ejemplo, tenemos un desinfectante para agua en piscinas. Entonces, el producto se debe utilizar para esta tarea, para este proceso. Pero también pone usos desaconsejados, es decir, no se puede utilizar en otro tipo de actividad. ¿Y por qué es importante? Mira, os puedo dar un ejemplo que a través de una consulta había un pintor que tenía que pintar un lavabo, digamos un espacio interior, y utilizaba la pintura blanca que se utiliza para pintar las carreteras. No, esta pintura que se pinta para las carreteras tiene una gran cantidad de disolventes orgánicos. El pintor usó esta pintura, a pesar de que en la ficha de datos de seguridad química indicaba que no se puede utilizar esta pintura para espacios interiores. El pintor, por desgracia, utilizaba esta pintura en un espacio muy cerrado. Entonces uno puede imaginar de que esta persona estaba expuesto durante un tiempo bastante largo a una cantidad de disolventes orgánicos durante el pintado, con, por desgracia, consecuencias lamentables. Y por lo tanto, muy importante que realmente fijamos en el uso que indica la ficha de datos de seguridad. Y después, en esta sección también tenemos el dato de proveedor de esta ficha de datos de seguridad y el teléfono de emergencia también. En la sección 2 tenemos la identificación del peligro. Es decir, según el reglamento CLP, se clasifica el producto o la sustancia en diferentes categorías de peligro. Pueden ser peligros físicos, peligros para el medio ambiente y que a nosotros nos interesen los peligros para la salud humana. Y las frases, y este peligro queda reflejado en estas frases H, ¿no? Y las frases H que tiene en el rango de 300 están relacionados para la salud. Y dentro de cada frase H o cada efecto puede haber también categorías. Y las categorías indican la gravedad del peligro. Os voy a dar un ejemplo para aclarar esto. En esta ficha vemos de que tenemos en la segunda columna la clasificación de la mezcla, tenemos los efectos y las frases H correspondientes, también indica la categoría, digamos la gravedad del efecto, también pone las vías de exposición, los órganos afectados y los efectos. Entonces, es una información, yo diría, bastante amplia. Si miramos, por ejemplo, esta ficha, aquí arriba, vemos que esta información es mucho más reducida. Lo que quiere demostrar con ello es de que la calidad de la información que se ofrece en la ficha puede variar según el proveedor, según el fabricante del producto. En este caso, solamente tenemos las frases H, la descripción y la categoría, pero no hay ninguna información adicional. Y en cuanto a las categorías, aquí he puesto un ejemplo cuando hablamos de efecto de irritación, de corrección. Y dentro de esta categoría, o este efecto, hay tres categorías.
Y entonces esto nos indica, si estamos en categoría 1A, el efecto es mucho más, digamos, grave, o el peligro es mucho más elevado cuando se trata de una categoría 1C. También sería importante analizar esta información. Cuando tenemos una sustancia categoría 3, categoría 1, que podamos interpretar adecuadamente esta información. En la sección 2 también indican los elementos que tienen que aparecer en la etiqueta. Entonces vemos aquí los pictogramas, las indicaciones de peligro, la palabra advertencia y el consejo de prudencia. Entonces esta información aparece en la etiqueta. Y también en esa sección la identificación de peligro, en el punto 2.3, otros peligros. Bueno, son información adicional que siempre es bueno ver lo que pone. En este caso, de esta sustancia, pone aquí, los vapores pueden formar con el aire una mezcla potencialmente inflamada o explosiva. Bueno, es una información adicional que deberíamos tomar en cuenta. Ahora pasamos a la sección 3, la composición y la información de las sustancias, de los componentes que se encuentran en una mezcla. En las mezclas, digamos, en esa sección, cuando se trata de una mezcla, las sustancias tienen que estar identificadas y también en qué porcentaje se encuentra en la mezcla. Y la clasificación de peligro correspondiente. Aquí podemos ver en la ficha, no sé si podéis leer bien, pero tenemos unas 4 sustancias químicas. Vemos el número CAS, que es el número que identifica la sustancia. Tenemos los pictogramas correspondientes, también veremos las frases H y la concentración de esta sustancia o el rango de concentración de esta sustancia en el producto. Y, por ejemplo, en el primero tenemos nafta disolvente, que se encuentra en este producto en el rango de 50 hasta 75%. ¿Y por qué esta información es tan importante? Es decir, en primer lugar, nos indican cuáles son las sustancias o cuál es la sustancia que hace que el producto sea peligroso. Si tenemos un producto peligroso, significa que hay una sustancia o varias sustancias que son peligrosas. ¿Y cuáles son? No, en este caso, podemos ver de que el nafta disolvente es la sustancia, digamos, por su peligro, es la sustancia que determina la peligrosidad del producto. Y esta información también nos permite saber, bueno, si yo tengo que hacer mediciones, porque tengo inquietud sobre el nivel de riesgo químico, ¿a qué producto o qué sustancia, perdón, voy a medir? Si yo tengo, aquí tenemos 4 sustancias, yo puedo decir, bueno, ¿cuál es el criterio que yo voy a utilizar para decir voy a medir esta sustancia o la otra sustancia? Bueno, un criterio puede ser la sustancia que está en la mezcla en altas concentraciones. Bueno, podría ser un criterio, pero imaginamos de que esta sustancia tiene esta mezcla tiene una sustancia, por ejemplo, riesgo para el embarazo. Y justamente estamos valorando el riesgo para el embarazo. Tal vez nos interesa medir la sustancia que es el factor causante de que el producto sea un riesgo para el embarazo. Es decir, el criterio puede ser la toxicidad de la sustancia. Y obviamente está el criterio, si existe un método, yo puedo medir nafta, ¿y qué tipo de nafta puedo medir? Es posible. Si no es posible, tendría que buscar otra sustancia que podría funcionar como una sustancia centinela. Entonces, la sección 3 nos ofrece esta información para nosotros, para que nos guiamos, otro tipo de guía que nos permite analizar, cuando queremos hacer mediciones,
qué sustancia vamos o queremos medir. Y también, no sé si vosotros habéis utilizado alguna vez los métodos cualitativos o los métodos cuantitativos de exposición mediante cálculos, pero si, por ejemplo, la evaluación cualitativa utilizando un método es el Cost-Census, tal vez lo más conocido, también necesitamos esta información que aparece en la sección 3. Entonces, cuando tenemos una ficha antigua, como les enseñé, por ejemplo, en la diapositiva anterior, de 2015, podemos tener algunas dudas sobre si la información de la clasificación de peligro de las sustancias es correcta o no. Si tenemos dudas y queremos confirmar de que si el nafta, tal como aparece aquí con su número CAS, tiene realmente estas frases H, tal como aparece aquí, podemos comprobarlo a través de la base de datos de la ECA. En la ECA, en la Agencia Europea de Agentes Químicos, podemos encontrar la clasificación armonizada de las sustancias químicas y la clasificación notificada. La clasificación armonizada es una clasificación legalmente vinculante. Cuando se clasifica una sustancia en H340, a través de la clasificación armonizada, esa es la clasificación y el fabricante o el proveedor no puede no clasificar esa sustancia con H340. Es obligatorio. Cuando una sustancia no tiene una clasificación determinada, digamos que no tiene una asignación, una frase determinada, puede ser que bueno, no hay información de que exista un riesgo específico o peligro específico, o no se ha demostrado de que existe este efecto, o simplemente no se ha podido aún evaluar. Es decir, no siempre podemos decir, bueno, no está clasificado esta sustancia y por lo tanto es una sustancia segura, sin peligro. Y tenemos también la clasificación notificada. Y esta es una clasificación hecha por los responsables que hacen el registro de las sustancias químicas, es decir, los fabricantes, los importadores, para registrar sus sustancias deben hacer una clasificación del peligro según los criterios del reglamento CLP. Entonces, en esta clasificación podemos encontrar otras frases H de una sustancia que no está contemplado en la clasificación armonizada. Y también podemos encontrar frases H para sustancias que no tienen una clasificación armonizada. Y el por qué, como les dijo antes, simplemente aún no se ha evaluado por el comité de la ECA en cuanto a la clasificación armonizada, es decir, que no ha encontrado suficientes datos aún para poder clasificarlo. Es decir, tenemos fuentes que nos permiten controlar, entre comillas, la calidad de las fichas en cuanto a la clasificación de las sustancias. Y también para deciros de que no todas las sustancias tienen una clasificación armonizada, es decir, los medicamentos, los productos sanitarios en general, o los cosméticos tienen su propia normativa y no está contemplado en el reglamento CLP. Y aquí tenemos un ejemplo. Aquí tengo una sustancia, un producto que tiene como una de las sustancias el 2-butanona-oxima. Y según la ficha tiene estas frases H asignadas. Y si vamos a la clasificación armonizada de esta sustancia, vemos de la ECA, la clasificación armonizada, vemos que tiene mucho más frases H. Es decir, esta ficha no está actualizada y por lo tanto
se tiene que decir al proveedor, por favor, actualice su ficha. Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos un nafta disolvente y según la ficha solamente tiene la frase H304, pero si vamos a la clasificación armonizada, vemos, mira, ojo, además de H304, tiene asignado H340 y H350. Digamos, sospecha que puede ser puede causar un efecto carcinogénico. Entonces, ahí, ojo, esta ficha, la verdad ahora no sé de qué año era, pero esta ficha no está actualizada, falta información. Aquí, otro aspecto a tomar en cuenta es cuando en la sección 3 y podemos comparar con la sección 2. Como os recuerdo, la sección 2 es la clasificación del peligro del producto. Y si vemos de que si solamente nos miramos al efecto o los peligros del producto, digamos sección 2, vemos que este tiene solamente asignado H336, puede provocar somnolencia o vértigo, categoría 3. Pero vamos a la sección 3, donde encontramos las sustancias y vemos, aquí hay sustancias que pueden causar mucho más efectos o tienen asignados mucho más frases H, que nos indican diferentes tipos de peligro para la salud. Y vemos el famoso, que es el mismo ejemplo, el 2-butazona-oxima, que tiene asignado H351. Se sospecha que provoca cáncer. Pero está en una concentración de 0.1 hasta 0.2%. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que el producto como tal no está clasificado como cancerígeno, mientras que sí contiene una sustancia que sí es sospecha que provoca cáncer? Bueno, entonces esto es debido a cómo funciona el reglamento CLP en cuanto a la clasificación. Aquí tengo la información. En el reglamento CLP, como puedes ver en la tabla al lado izquierdo, vemos en este caso H351 es un cancerígeno categoría 2. Y vamos a la tabla que está al lado, vemos un cancerígeno categoría 2 significa superior a 1%. Es decir, cuando hay una sustancia que está clasificada como H351, perdón, si tenemos una sustancia de H351 a una concentración superior a 1%, se clasifica el producto también como cancerígeno. No, como hemos visto en la diapositiva anterior, la concentración de esta sustancia era de 0.1 hasta 0.2, entonces no cumple este criterio y por lo tanto el producto no se clasifica como cancerígeno. Pero hemos visto cuando el producto no está clasificado como cancerígeno, no automáticamente significa que no contiene sustancias cancerígenas. Puede tenerlo, pero en una concentración tan baja de que no se considera el producto como tal. Ahí obviamente viene la discusión, pero bueno, si una persona está expuesta a una sustancia cancerígena, aunque en una concentración muy baja, ¿es aceptable o no? Bueno, aquí es otro tema de discusión que no vamos a entrar ahora, pero es importante que hacemos esta reflexión analizando esta información en la sección 2 y de la sección 3. Bueno, en la sección 4 y 5 son información que podemos encontrar sobre los primeros auxilios,
no voy a entrar en detalle en eso, y también las medidas de lucha contra incendios, ¿no? Entonces, cuáles son medidas de extensión adecuados o no adecuados, cuáles podrían ser las reacciones peligrosas que pueden ocurrir, etcétera, etcétera. Y aquí, en la sección 6 y 7, podemos ver las medidas en caso de un vertido accidental, cuáles son las medidas de control que hay que aplicar, los EPIs que hay que autorizar, bueno, todo el procedimiento, y también el tema de sección 7, la manipulación y almacenamiento del producto. ¿Cómo se tiene que almacenar este producto? En la temperatura, el tipo de embalaje, cuánto tiempo puede estar almacenado, etcétera, etcétera. Y aquí en sección 8, aquí tenemos información sobre los controles de exposición y la protección individual que se recomienda utilizar. En este párrafo 8.1 se presentan los parámetros del control, es decir, cuáles son los límites que son aplicables para las sustancias que contiene la mezcla cuando se trata de un producto, o si es una sustancia pura, obviamente será la sustancia, el valor límite de la sustancia como tal. Bueno, aquí podemos ver que tenemos el producto que tiene dos sustancias, tolueno y metilacetona, y aquí se presenta, en este caso, los valores límites de España, tanto de larga duración como de la corta duración. Y también pone el año, de qué año se ha sacado la información, en este caso de 2015. Si tenemos una ficha con esta información que ha utilizado los datos de valores límites del Instituto de 2015, ahora estamos en 2024, tal vez vale la pena revisar si estos valores límites todavía son vigentes o si han cambiado. Eso es por un lado. Y por otro lado, vemos información de, digamos, son valores límites que se llama DNL o DML, que son los valores límites que han definido los fabricantes según los criterios del reglamento CLP. Es decir, si yo quiero registrar una sustancia química para poder comercializar, usar en Europa, yo tengo que dar información a la Agencia Europea de Agentes Químicos, y una parte de esta información es cuáles son los valores límites que se proponen para esta sustancia. Bueno, hay todo un esquema, es cómo se puede derivar estos valores límites, guías técnicas para que los fabricantes o los importadores aplican estos criterios, y para que ellos al final presentan los valores límites que ellos recomiendan. Y aquí vemos también para tolueno y metilcetona, digamos en la parte inferior de la tabla, y vemos los valores de DNL, que es los límites que por debajo no se espera efectos adversos, y vemos que coincide con los valores límites que se presenta en el instituto. Aquí vemos, por ejemplo, el valor límite BLA de corta duración de 384 miligramos por metro cúbico, y también esto está reflejado en el valor de NL, que es 384, y entre paréntesis es A, y significa agudo, el efecto agudo. Pero también el fabricante o el importador ofrece información sobre los valores límites a nivel de exposición térmica y también a nivel oral. Pero también podemos encontrar de que en este caso tenemos una sustancia, en este xileno,
que el valor límite que propone a nivel de España el instituto es 221 miligramos por metro cúbico, mientras el fabricante o el importador que ha registrado la sustancia, en este caso xileno, propone un valor mucho más bajo, 77 miligramos por metro cúbico. Perdón, sí, 77 miligramos por metro cúbico, es decir, una concentración inferior. Entonces, ahí obviamente está el tema, ¿qué hacemos en estos casos? ¿Cómo es esta discrepancia? Podemos encontrar estas situaciones, que el valor límite que propone el instituto es igual al valor DNL propuesta por el fabricante importador que ha registrado la sustancia, en este caso el metilcetona. Podemos encontrar, que hemos visto en la diapositiva anterior, de que el valor límite propuesto por el instituto es superior a lo que propone el fabricante o el importador, el valor de INL, o viceversa, de que el valor límite propuesto por el instituto es inferior al valor de INL. En el caso de heptanano, heptanona, y también podemos encontrar de que tenemos un valor límite ambiental del instituto, pero no hay un valor de INL en el caso de sílice cristalina. Y también viceversa. Podemos tener una sustancia química que no tiene un valor límite asignado por el instituto, pero sí tiene un valor de INL, en el caso de tioglicolato de amonio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando hay discrepancias? Y más aún cuando el valor límite ambiental asignado por el instituto es superior al valor de INL. Sabemos que el valor límite ambiental, que tiene un carácter legalmente mucho más potente que un valor de INL, que es un valor recomendado. Digamos, cuando tenemos esta discrepancia, y si es una discrepancia bastante elevada, es analizar bien la información que sostiene estos valores, tanto el valor límite ambiental del instituto como el valor de INL recomendado por el fabricante o importador. Es ver por qué hay esta discrepancia y en base a esto definir yo como técnico cuál es el valor límite que yo prefiero utilizar. También se puede decir, mira, yo voy a ir por seguro, yo voy a usar el valor más bajo, o si es el valor límite ambiental del instituto, o si es el valor de INL recomendado por el fabricante o el importador. En cuanto al sección 8, también en el sección o párrafo 8.2, controles técnicos. Ahí depende mucho la calidad de la ficha y qué información proporciona el fabricante o el proveedor del producto o de la sustancia. Algunos proponen casi nada y otros, en otras fichas podemos encontrar información bastante detallada. Y aquí tengo un ejemplo en cuanto a la calidad o la diferencia entre las diferentes fichas en cuanto al uso de protección de uso del EPI en caso de guantes, ¿no? Hay una ficha que dice, bueno, hay que utilizar guantes resistentes a los productos químicos y nada más. No indica qué tipo o el grosor o material, nada. Otro dice, bueno, guantes resistentes a disolventes y pone como ejemplo de nitrilo o PVC. Bueno, mira, ya es una información más útil en cuanto al saber qué tipo de guante tengo que utilizar. Y lo último, que es aún más específico, dice para contactos prolongados o repetidos, utilizar guantes del tipo resistente a los disolventes. Guantes de goma de nitrilo y grosor superior a 0.5 milímetros. Bueno, entonces, mira, este tipo de información es muy útil cuando tenemos que seleccionar un EPI adecuado. Y también
nuevamente, como les dijo antes, la calidad o la información que da una ficha puede variar mucho y depende del fabricante, del proveedor o el fabricante que desarrolla, que elabora las fichas. Y ahora, sección 9, propiedades físicas y químicas. Bueno, en esta sección podemos encontrar un listado de los parámetros físicos químicos con sus valores, datos, números. ¿Qué hacemos con esta información? ¿Cuál es la información que nos podría ser útil? Bueno, os voy a dar algunos ejemplos, algunos parámetros que yo considero interesantes a analizar o interpretar en relación con la evaluación de riesgo químico. No, en primer lugar, hay que saber si el producto o la sustancia es un sólido o un líquido, o es un gas. Importantísimo, porque si es un líquido, automáticamente tenemos que pensar en vapores, ¿no? Líquido, evaporación, vapores. Si es un sólido, también tenemos que ver, bueno, qué tipo de sólido, si es un polvo muy fino o si es... Entonces, el estado es importante saberlo. En caso de líquidos, un parámetro importante es la presión de vapor o el punto de ebullición. ¿Por qué? Porque me determina la volatilidad del producto o de la sustancia. Yo aquí, en la tabla aquí de la volatilidad, yo he puesto los rangos de digamos, de estos parámetros que me determinan la volatilidad. Entonces, si tenemos un producto que tiene una presión de vapor de 20.000 pascal, significa, bueno, es moderadamente volátil, tipo agua. O si tiene un punto de ebullición inferior a 50 grados, se trata de un producto de alta volatilidad. Y porque es importante saberlo, significa enseguida, depende también de las condiciones de trabajo, obviamente, pero nos podría indicar de que la exposición por vía inhalatoria puede ser relevante. Por desgracia, cuando tenemos una mezcla, no siempre aparece el punto de ebullición o el punto de presión de vapor, porque oponen no determinado o desconocido. Bueno, en estos casos podemos estimar el punto de presión de vapor del producto analizando la presión de vapor de las sustancias del producto, de la mezcla y la fracción. Aquí he puesto, digamos, de la fórmula, como se puede, es una estimación, ¿eh? Es decir, yo no conozco la presión de vapor del producto, yo tengo las sustancias, yo puedo encontrar, o yo sé la presión de vapor de las sustancias y a través de la sección 3 de la ficha, yo sé cuál es la fracción de esta sustancia en el producto. Entonces yo puedo estimar el presión de vapor del producto y entonces con esta información estimar si se trata de un producto volátil, moderadamente volátil o altamente volátil. El otro parámetro que es interesante, creo yo, es la solubilidad. ¿Y por qué? Bueno, cuando yo tengo un producto, una sustancia que es muy soluble en agua, es decir, cuando yo inhalo esta sustancia muy soluble en agua, entra en las vías respiratorias y la parte superior de las vías respiratorias es un ambiente húmedo. Es decir, la sustancia puede disolverse rápidamente en esta área del cuerpo, en la parte superior de las vías respiratorias y consecuentemente generar allí el efecto adverso o ahí entrar en el cuerpo. Y el ejemplo que yo utilizo muchas veces es formaldehído. Formaldehído es un gas, un vapor muy soluble en agua, entonces entra en las vías respiratorias del nariz o la boca, es un ambiente muy húmedo
enseguida se disuelve y puede causar ahí el efecto. Y esto también es la razón por la cual formaldehido causa un efecto irritativo en las vías respiratorias superiores. Entonces, esta información, la solubilidad, me da alguna información sobre este tema. Y en la tabla aquí he puesto las 3 categorías, a grosso modo, las 3 categorías de la solubilidad. Otro coeficiente interesante es el coeficiente de reparto en heptano y agua. Y esto se expresa en un valor que se llama valor log-Q. Refleja si la sustancia se disuelve muy bien en ambiente grasoso o se disuelve bien en agua. Y esto valor pues también me puede indicar algo sobre la capacidad potencial de penetración por la piel. Si digamos, llega a penetrar o entrar en el cuerpo a través de la piel. Y sustancias o productos que tienen un valor local entre 0 y 2 significa es una sustancia que se disuelve bastante bien o moderadamente bien en un ambiente grasoso, pero también en un ambiente más acuoso. Y este es justamente lo que necesita una sustancia para poder penetrar por la piel. Entonces, este valor local me indica, ojo, este producto podría penetrar también por la piel. Y al contrario, cuando tiene un valor local superior a 4 o inferior a -1, nos indica que es un producto muy soluble en agua, pero bueno, sabemos que la parte superior de nuestra piel es un ambiente, digamos, más favorable para ambiente grasoso, entonces no entra con facilidad por la piel. Y por otro lado también, cuando es una sustancia que que es muy grasoso, que no se disuelve en agua, tal vez puede penetrar en la parte superior de la piel, pero no más allá, porque ahí es un ambiente muy distinto y se queda ahí. Entonces, esta información, el coeficiente de reparto en heptano-agua, a través del valor log-Q, me indica algo sobre este tema de penetración por la piel. Y si tenemos suerte, y cuando se trata de sólidos, podemos encontrar información sobre la granulometría, es decir, cuáles son las dimensiones de las partículas, el tamaño de las partículas. Y es una información, si se encuentra, generalmente no existe, por lo menos yo no la he visto muchas veces, pero si se ofrece esta información, entonces podemos decir, mira, se trata de partículas generalmente más grandes, el producto, y esto nos indica, por un lado, cuál podría ser la deposición de estas partículas cuando estamos inhalando, si pueden entrar en las vías respiratorias, en qué zona más o menos se puede depositar, en las vías respiratorias superiores o más adentro, pero también pensando que las partículas más pequeñas se mantienen en el aire durante más tiempo y tardan más tiempo en depositarse. Entonces, esta información, si existe, nos puede también orientar sobre estos temas. Tenemos en sección 10 información sobre la estabilidad y reactividad del producto o de las sustancias. En sección 9, cuando hablamos de las propiedades físicas con los números, ¿no? Presión de vapor, tanto, o el valor log-Q, tanto, son números. Pero aquí en sección 10 se describe un poco más, es una forma más descriptiva de las diferentes características, propiedades de la sustancia. Y en la sección número 11 encontramos una ampliación de la información toxicológica.
Hemos visto en sección 2 y sección 3 se presentan las frases H con una frase sobre el efecto tóxico, pero en la sección 11 podemos encontrar más información detallada de los efectos toxicológicos. Y aquí he puesto literalmente el texto tal como aparece en la guía que de la ECA. Esta guía define cómo se tiene que elaborar la ficha, y entonces he puesto aquí el texto completo que debe contener esta sección, es decir, una descripción de los efectos toxicológicos, obviamente para la salud, que nos interesa, y los datos disponibles utilizados para que han llegado a esta clasificación. En la sección 12, 13 y 14 encontramos respectivamente información ecológica. Bueno, si es un producto fácil, si degradable o no degradable, etcétera, etcétera. También en sección 13 vemos los métodos para el tratamiento, los residuos, cómo se tiene que manejar los residuos, y en sección 14 en cuanto al transporte. Como sabéis, de que el transporte tiene su propia clasificación de peligro, si es por carretera o si es por avión, y también indica el tema del embalaje, etcétera, etcétera. Bueno, ahí yo creo que para el tema de riesgos laborales es una información no tan relevante. En la sección 15 tenemos la información reglamentaria adicional que aplica, que puede ser que algo tiene que ver con el tema del reglamento de ozono o con el tema de contaminantes orgánicos persistentes, etcétera, etcétera, o alguna normativa a nivel nacional. Y en el párrafo 15.2, el tema de la evaluación de la seguridad química. Cuando se indica que se ha realizado una valoración de seguridad química, significa que se debe o se debería tener también en sus anexos de la ficha de datos de seguridad los escenarios de exposición. Y si no se ha hecho una evaluación de seguridad química, entonces también se indica en este apartado. En cuanto a la sección número 16, otra información. Aquí, ¿qué información podemos encontrar? Información, yo creo que primero, indicación de modificación de la ficha de datos de seguridad. Como dijo antes, es importante que tengamos una ficha actualizada. Aquí, en este apartado 16, podemos ver, bueno, qué fechas, cuándo ha sido revisada la ficha, y en la parte inferior de esta diapositiva vemos un ejemplo, que la primera versión fue hecha en 2004 y la segunda versión 2015. Y también indican los cambios que se han hecho. En la versión 2 está marcado en rojo. Entonces ahí se puede ver los cambios hechos en relación con la versión anterior. Bueno, esta información es interesante a consultar, creo yo. Obviamente está ahí todo el tema de las abreviaciones utilizadas, la explicación, también las frases H, el texto completo, las referencias bibliográficas. También podemos encontrar el método de evaluación de las mezclas y cómo han llegado a la clasificación de las mezclas. No siempre esta información está, pero en algunas fichas se puede encontrarlo. Y también algunas recomendaciones para los trabajadores en cuanto a su formación y cualquier otra formación que el fabricante o el proveedor considera importante. Y para terminar el tema, como ya es mencionado, los escenarios de exposición.
que se encuentra en los anexos de una ficha de datos de seguridad. Es obligatorio para sustancias. Si tenemos una ficha de datos de seguridad de una sustancia, es obligatorio cuando la sustancia está clasificada como peligrosa, según el reglamento CLP, y se utiliza en más de 10 toneladas por año. Entonces, en este caso, se tiene que elaborar un ficha de datos de seguridad que tiene en sus anexos los escenarios de exposición. ¿Y qué podemos encontrar en este escenario de exposición? Por un lado, os voy a dar un ejemplo después, es la descripción del uso que se da a esta sustancia. Para cada uso, el proceso, la descripción del proceso o la tarea que se realiza y las medidas de control que hay que aplicar para cada tarea, para cada proceso, y una estimación de la exposición para cada tarea o cada proceso, tanto por vía inhalatoria como por vía dérmica. Es en el caso de sustancias. En caso de mezclas, digamos un producto que tiene más de una sustancia, mezclas, el fabricante, el proveedor, puede presentar escenario de exposición de las sustancias que contiene la mezcla y la información en la ficha de datos de seguridad, o, entonces no es o y, pero es o, información de los escenarios de exposición de las sustancias como tal, o un resumen en la ficha de datos de seguridad, es decir, un resumen. Entonces no hace falta que sea anexado con información más amplia, simplemente en la misma ficha de datos de seguridad. O si el fabricante proveedor ha hecho su análisis de escenario de exposición del producto, de la mezcla, también puede ponerlo. O información sobre el uso seguro de la mezcla en la misma ficha de datos de seguridad. Es decir, para mezclas no hay una obligación para anexar los escenarios de exposición de la mezcla o de las sustancias. Ahora vemos un ejemplo. Aquí tenemos el producto o la sustancia, el tolueno. Entonces, el proveedor, el fabricante, ha identificado 4 usos para tolueno. Y yo presento aquí uno, que es el tratamiento de superficies. Entonces, es un uso que se da al tolueno y la tarea que se realiza, o que se podría realizar realizando este tratamiento de superficies puede ser por pulverización industrial, puede ser a través de un rodillo o una brocha, o simplemente de inmersión, digamos, meter el artículo o la superficie o lo que sea dentro de una cuba con tolueno, digamos, de inmersión. Para las 3 tareas o 3 procesos, en la ficha, en el anexo, indica que hay que utilizar solamente en áreas previstas de ventilación y extracción apropiadas. Bueno, esa es la medida de control que propone. No tampoco es muy específico, pero bueno, da indicación. Y también que para cada escenario, es decir, para cada tarea, podemos ver la estimación de la exposición tanto por vía térmica como vía inhalatoria. Entonces nos da una orientación de cuál podría ser la concentración cuando realizamos una tarea con esta sustancia. Entonces, esta información nos aporta algo que podría ser útil para nuestra evaluación de riesgo químico de una tarea concreta, que coincide con la descripción que ofrece el fabricante o el proveedor.
Y con esto termino mi ponencia. Son justamente 1 hora. Espero que se haya sido útil y obviamente si tenéis preguntas o si os pide algún comentario, lo podemos, voy a intentar de responderlos. No sé, Isa, si hay preguntas o cómo. Hola Rudolf, pues de momento no hay ninguna pregunta. También decir que te las pueden hacer por voz, ¿vale? Si levantan la mano te la pueden preguntar directamente. Pues a ver si alguien se anima a preguntar. Y si no, entonces o todo está muy bien explicado o. No Mira, sé. sí, hay Ah, una persona, sí, creo que se llama Gemma, que te quiere hacer una pregunta. vale. Adelante, digo Hola, yo. ahora que no me funcionaba el micro. Sí, quería preguntar respecto al código UFI, ¿dónde debería aparecer en la ficha de datos de seguridad? ¿El código qué? No entendí muy bien. El código UFI es el código de 16 caracteres que permite identificar la fórmula de mezclas peligrosas. Pero bien escucharon bien. Yo entendí código y después el CIF, No, código UFI, UFI, el código Wi-Fi. UFI, UFI, UFI. Wi-Fi. Entonces la pregunta es, ¿dónde puedes encontrarlo? Sí, tiene que estar en las fichas de seguridad, pero ¿en qué sección? Esto no tengo a mano la información. Ajá. No puedo decirte en este momento. Ok, vale, no hay problema Ya, entonces. lo siento. Vale, gracias. Vale, Miguel también te quiere preguntar. Hola, ¿se escucha? Sí, Bueno, mira, yo tengo una pregunta acerca del DNL y la VLA. Tenemos sí, nosotros un caso en el que no tenemos un producto que no tiene VLA, pero sí sí, tiene, pero sí tiene DNL. sí. Claro, el DNL te indica que es recomendado seguirlo, pero no obligatorio. En estos casos, ¿qué se hace? Bueno, mira, no hay una regla. Yo creo que es al criterio de cada uno de nosotros. Si una sustancia no tiene un valor límite ambiental asignado por el instituto, hay varias opciones. Una opción es ver en otros países si tiene un valor límite asignado y en este caso os recomiendo ir a la base de datos de Gestis donde tú puedes encontrar los valores límites de otros países. Y también, si tampoco están ahí, entonces uno puede decir, bueno, yo voy a utilizar este valor recomendado del fabricante proveedor. Eh, digamos, estos valores de INL supuestamente están dirigidos por los criterios del reglamento CLP, es decir, hay algunos criterios que los fabricantes tienen que seguir para poder derivar un valor de INL. Entonces tiene cierta, digamos, control de calidad. Entonces, si no tienes ningún otro punto de referencia, yo utilizaría el valor de NL. ¿Podrías repetir cuál es la página que has dicho en la que podríamos mirar? Es el Gestis, el Gestis. Ah, vale. Si tú pones en el Google Gestis,
y entonces enseguida hay un enlace que te lleva a una base de datos de valores límites. De acuerdo. Pues esa es la duda, ¿vale? Vale, perfecto. Muchísimas gracias. De nada. Vale. Elizabeth, cuando quieras. Hola, Elizabeth, que vemos que tienes la mano levantada. Bueno, pues de momento damos paso a María, porque Elizabeth no sé si tiene problemas con el micro. Ok. Hola, buenos días. Buen días. Mire, yo quería preguntar, a veces al revisar las fichas de seguridad nos hemos encontrado que el apartado 2 no coincide con el apartado 8, en el sentido que el fabricante no ha puesto bien en el apartado 8 los límites de exposición. Y no me refiero a que no estén actualizados, sino que a lo mejor se ha olvidado poner alguno, nos pasó en un caso. Entonces, cuando estamos mirando los productos a analizar, tendríamos que hacer siempre esta doble comparación, el 2 con el 8, es decir, tendríamos que hacer una revisión integral de la ficha, no solamente ir directamente al apartado 8, ¿no? Como en algunos casos, por ir rápido, podemos cometer errores. Sí, el hecho cuando se encuentran deficiencias en la ficha de datos de seguridad, yo creo que es importante diciendo al proveedor, diciendo, mira, por favor, me proporciona una ficha correcta. Y depende mucho, no sé la experiencia vuestra, pero yo he visto que depende mucho el proveedor, el fabricante, cómo son las fichas. Algunas fichas son muy buenas, que tienen mucha información, y otros son muy lamentables. Y ya, ahí yo creo que siempre es bueno es leer bien la ficha y no asumir que todo lo que dice la ficha es correcta. Es decir, hay que ir con ojo crítico, diría yo. Y como tú dices. Vale, es que a veces tuvimos un caso específico y tuvimos al final una inspección de trabajo. Y es yo normalmente coinciden, pero es que no, ya no me fío de las fichas de seguridad. O sea, es que hay que hacerles una lectura integral, no solamente por apartados específicos. Por eso quería comentarlo, por si alguien había Perfecto. tenido alguna experiencia de este tipo. Muchas gracias. Gracias a ti. Vale, Elizabeth sigue teniendo la mano levantada. A ver si puede hacer la consulta ahora en directo. Pues Rudolf, de momento no hay más preguntas. Bueno, entonces yo diría, si surge alguna duda en algún momento, aquí tenéis mi correo electrónico, podéis enviarme un correo y intentaré ayudaros dentro de mis posibilidades. Y nuevamente agradezco vuestra atención y yo diría hasta una otra ocasión. Gracias y adiós.